Buenas de Dios. Empezamos este segmento de los secretos de la oración. Y como saben, esto es una ocasión para poder preguntar a personas sobre cómo hacen la oración y ir buscando formas de ir mejorando la oración personal. La oración es ese contacto con Dios que es la forma de ir hablando con Él, de disponer al alma para escucharle. Y hoy día tenemos una invitada súper especial. Em, Realmente em, ha sido ha sido un poco complicado conseguirle, digamos. Sí, porque es bastante famosa. Eh, a veces las famosas es un poco más. Si se conecta, porque creo que nos puede dar muchos inputs de cómo hacer la oración, cómo ha sido su camino para aprender a hacer oración. Buenas de Dios, qué chévere. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo están? Muy bien, por acá andamos, ¿todo bien? Qué chévere, te estás conectado desde Argentina, ¿no es cierto? Así es, desde Argentina. Chévere. Bueno, yo me estoy conectado desde Ecuador y hoy además estrenando un nuevo escenario porque me acabo de cambiar de casa. Te, te cuento que me acabo de cambiar de casa, entonces ahora estoy conectado. Nueva conexión a internet, nuevo fondo, todo es Todo nuevo, nuevo. así es. Pero de todas formas, qué chévere que me toque estrenar esto con alguien como tú, que tiene tanta experiencia también en redes, en la evangelización digital, en la música, que es una forma también muy chévere de alabar a Dios y de comunicarse con Él. Chévere, Bueno, es muchísimas un gusto, gracias. como decías, fue un poco complicado coordinar porque tema trabajo, son días caóticos, entonces encontrar un lugar, pero bueno, pudimos ponernos de acuerdo y aquí Así estamos es. para compartir Bueno, un rato juntos. perfecto, muchísimas gracias. Pero, ¿quién es Aldine? ¿Puedes contarnos un poco de ti? O sea, ¿por qué estás aquí? Porque además es la primera, tu nombre es Aldana. Mi nombre es Aldana, sí. Muy bien. No es muy común en los sitios donde yo estoy, No, pero de sé todas que en otros formas, lugares es un apellido, así pero no es, sé. efectivamente. Bien. No, Aldana es mi nombre es Aldana Canale. Por las redes soy más conocida como Aldi Canale. Y bueno, soy de Argentina, vivo en un pueblo muy chiquito que se llama Piamonte, en la provincia de Santa Fe. Fuerte. Eh, sí, así es. Bueno, tengo 22 años, soy profe de ciencias sagradas o de formación religiosa, religión, catequista, como la quieren llamar. No sé cómo lo Qué llaman chévere. allá. Doy Profesora de religión. Bien, soy profesora de religión, doy clases, hace poquito empecé a dar clases en una escuela, así que bueno, también todo nuevo, todo un mundo nuevo para mí. Digamos que antes daba clases acá por las redes, pero Ya, bueno, claro. la escuela es un poco distinto que las redes, pero bueno, tienen bastantes cosas en común. Em, ¿Qué más? Bueno, empecé, no sé, desde O chiquita sea, a con. ver, claro, cuéntanos un poco de cómo es tu familia. Bien, vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana unos años más chica que yo. Y bueno, hace un tiempo, como ya les decía, vivo en un pueblo chico donde no hay mucho, entonces cuando terminas la secundaria, tienes que irte a una ciudad para seguir estudiando. Entonces, durante un tiempo viví en Rosario, que por ahí es una ciudad más conocida de Claro, Argentina, lógico. Ajá. y bueno, después llegó la pandemia, todo el año pasado, que era mi último año de cursado, lo hice a través de la computadora y Como bueno, todo el mundo, claro. así es. Y acá estamos, ahora empezando a Oye, trabajar todo nuevo. Aldin, ¿y cómo fue tu primer contacto con Dios? ¿Cómo te hiciste un poco follower de Jesús? Bueno, en cuanto, digamos, Dios de alguna manera siempre estuvo presente en mi vida. Eso también lo fui descubriendo después, ¿no? Pero desde chiquita rezaba con mi mamá y bueno, yo creo que ahí fue empezando todo de a poquito, después hice la catequesis, pero mi encuentro fuerte con Jesús, donde yo realmente me encontré con Él y a partir de ahí, yo siempre digo que cambió mi vida, fue a los 15 años en un retiro. ¿Ah, Y sí?
Sí, ¿Con hice un retiro quiénes? espiritual. El retiro se llamaba Emaús, Ya, pero claro. Famosísimo. sí, no sé muy bien si es el famoso Emaús, pero bueno, tenía algo que ver. Así que bueno, eh, ahí empezó todo, Oh, básicamente. claro, entonces es como si Dios hubiera hecho presente en tu vida y te hubiera dicho, o sea, Aldi, creo que vas a tener que pararme más bola en tu vida, ¿no? O Sí, sea, tienes, sí, sí, si bien yo venía caminando en la fe, yo a los 13 años empecé a cantar en el coro de mi parroquia. muy bueno. Pero el encuentro fuerte, digamos, fue a los 15 y desde ahí yo siempre cuento que yo quería ser cantante ¿Ah, famosa, sí? así súper estrella ya. Celine Y, Dion, entonces ahí. y bueno, Aldin Leon, ya casi así. Jesús se encargó de ir transformando ese sueño y hasta que, bueno, de a poquito empecé a descubrir que, bueno, hablando de la oración, justamente la música fue muy importante para mí porque me ayudaba a acercarme a Dios a través de la oración, me ayudaba a ir más a lo profundo. Y entonces cuando yo empecé a cantar, porque yo al principio pensé que las canciones católicas eran canciones de misa, las canciones litúrgicas, y después me fui enterando que había otro tipo de canciones, canciones de adoración, canciones incluso movidas. Entonces fui metiéndome en el mundo de la música católica y bueno, cuando yo cantaba en adoraciones, en momentos de oración, eh, cuando terminaba me quedaba esa paz y como que quería más, ¿no? Y siempre me hacía bien a mí y también bien a los demás, que algunas personas se acercaban a por ahí a agradecerme y yo sabía que no era porque había cantado bien, sabía que había algo más detrás de todo eso. Entonces, de a poquito me fui dando cuenta que no quería ser una estrella, cantante Ya, famosa pero así. a ver, Aldin, estamos hablando de cuando tenías 17, 18, a los 15 mismo. Sí, 15, 16, 17, pues en ese trayecto. 15, 16 Ya. años, por ahí. ¿Y seguiste asistiendo a algún medio de formación o simplemente cantabas en la parroquia? ¿Cómo fue como esa transformación? Porque es un camino de madurez que vas haciendo. ¿Lo hiciste sola? ¿Lo hiciste de mano de alguien más? ¿O lo hiciste de Eh, mano de la música, que es otra posibilidad, claro? sí, la música estuvo desde siempre en mi vida, entonces yo cantaba, digamos, por ahí en los actos de escuela, en encuentros que había, festivales que había en mi pueblo o en la zona, cantaba y a la vez cantaba en el coro de mi parroquia. Pero ya después cuando fui creciendo un poco más y cuando me fui a estudiar, fue como fui dejando, digamos, de lado eso y me enfoqué bien en la música católica, que más que nada tampoco es que me dedico súper a la música católica porque el tema de la educación a través de las redes, de los tips, Te de quita más los tiempo, claro. reels, sí, es como que estoy más dividida en este momento. Antes sí, por ejemplo, empecé a subir covers a las redes y bueno, fue un camino que obviamente también tuve la oportunidad de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ah, muy bueno. ¿Dónde los Entonces, hiciste? ¿Hiciste en tu mismo pueblo o te fuiste a Rosario? no, en mi mismo pueblo, el párroco que estaba en ese momento me fue acompañando, digamos, y era como mi guía espiritual y así que, Ya no está. bueno. No, lo cambiaron este año. Ya. Ok, la pandemia lo ha cambiado todo. Sí. Pero, pero a ver, a mí me parece súper interesante esto porque, sabes que cuando yo estaba estudiando en Roma, una cosa que tenía así como costumbre es caminar en la biblioteca. No sé por qué siempre me han llamado mucho la atención las bibliotecas. Y un día recuerdo que estaba caminando por una biblioteca en la que estaba solo yo. No sé por qué, pero bueno, ahora mismo no me acuerdo del contexto, pero estaba caminando solo yo. Y de repente vi un libro pequeño, lo saqué. Era un libro así, ¿no? O sea, los libros antiguos no son así pequeñitos, pero lo saqué y lo abrí y cantidad de polvo, o sea, no lo había abierto gente en tiempo. Y decía, mira, decía que era un libro de un ermitaño que quería enseñar a rezar y decía en el prólogo que las personas que no tienen a alguien que les enseñe tienen que encomendarse al Espíritu Santo porque Él les enseñará a rezar. Y
Y yo creo que es interesante porque a ti te ha enseñado a rezar básicamente la música, básicamente personas así como tal, pero en realidad ha sido como un ir creciendo tuyo, ¿no? A través de los reels, de preguntas, de tus escuchas, de la misma música que cantas. ¿Esto ha sido así o le debes tu oración a alguien más? No, fue un Pregunta poco... complicada, Aldin, Sí, pregunta sí, sí, complicada. sí. Fue un poco así. Yo creo que el tema de ir creciendo, digamos, física, psíquicamente, fue también acompañado de este crecimiento espiritual, que mucho me ayudaron los ejercicios espirituales y el tener un guía espiritual que Muy por bien. ahí justamente me guiaba, me acompañaba y me iba marcando algunas cuestiones o, por ejemplo, me iba advirtiendo. Generalmente pasa que cuando uno está, lo que llama San Ignacio Loyola la consolación y la desolación, cuando llega la desolación todo es más complicado, entonces también aprender a sobrellevar esos momentos, digamos, y cómo entenderlo, cómo vivirlo, cómo mantenerse firmes en la oración a pesar de no sentir nada. Eh, Así que bueno, sí Oye, tuve. ¿y te ha pasado esto con mucha frecuencia? Momentos de desolación. ¿Son constantes en tu vida, más o menos? ¿Te acuerdas de algún momento en concreto que haya sido especialmente así? No son tan frecuentes. Sí, he pasado por momentos de desolación. Y me acuerdo en un momento muy puntual donde yo creo que fue incluso una gracia de Dios, ahora lo entiendo, digamos, fue una gracia de Dios poder haberlo vivido, porque fue un momento donde, bueno, yo por ejemplo en Rosario vivía sola y yo en realidad nunca me sentí sola, jamás me sentí sola. Pero después de algunas cuestiones que venía del cursado, iba a clases, volvía y había algunas preguntas en mi corazón y en un momento no sentí nada en realidad. Sentí como, tenía muchas preguntas que me confundían y ahí, Vacío, básicamente, entonces. exactamente, no sé, es como que no, ahí fue como la primera vez en la que no sentí la presencia de Dios o en la que me di cuenta de cómo era vivir sin Dios de alguna forma. Qué Y fuerte. eso fue muy chocante porque, no sé, nunca lo había experimentado. Es como que siempre me sentí acompañada y me siento acompañada y en ese momento fueron un ratito donde sentía como que, no sé, estaba sola en el mundo y estaba lejos de Dios y eso fue uno de los momentos más fuertes. Pero digo que fue una gracia de Dios también porque también para ayudarnos a entender a ver cómo viven las personas que están lejos de Que se Dios alejan de y él. así es. Eh, Oye, y en tu ministerio, o sea, porque tú haces muchas cosas en redes, nos has llenado Instagram de reels interesantes, o sea, tienes cosas súper chéveres. ¿Te diriges, a qué público te diriges? ¿Te diriges a los que tienen fe, a los que han vivido esta sequía como tú? ¿Qué es lo que piensas cuando haces algo de tus contenidos? Yo te digo porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, siempre que algo que antes de hacerlo, la verdad es que a mí me pasa que no es que pienso en el público, sino que pienso en mí. Digo, ¿cómo estoy viviendo esto? Y eso es lo que intento transmitir. ¿Cómo lo haces tú? ¿Es producto de tu oración? ¿Es tu producto de la vivencia? ¿Cómo haces estos contenidos que son tan interesantes? bueno, por un lado, todo lo que son reels, carruseles, explicando cuestiones de nuestra fe, surge porque al estudiar ciencias sagradas, digamos, me di cuenta y lo sigo sosteniendo que necesitamos como católicos formarnos en nuestra fe, De entender acuerdo, nuestra fe para vivirla mejor de alguna forma y para saber después también transmitirla a los demás. de Entonces, acuerdo. en ese sentido, me enfoco a público católico, a público que ya está en la fe, que cree, que vive la fe, pero que por ahí, por distintas razones, nunca se tomó ese momento para estudiar o entender, o a lo mejor vive la fe como de costumbre. Ujú. Entonces, por ese, digamos, la parte más educativa va hacia ese público, a público que ya está en la Perfecto. fe para que conozca más lo que creemos.
Y también por ahí comparto frases, oraciones breves, que eso sí son productos por ahí de la oración, son recordatorios a veces para mí, más que para los demás, para mí. Entonces, hay un poco variado, digamos, está variado la cuestión. Pero sí, Ya. cuando son frases o esas cosas, generalmente son cuestiones o que estoy atravesando yo en la oración o cosas que el Señor me fue mostrando en la oración y me enseñó, entonces lo comparto a los demás y así. Muy bien, Aldín, todo el ministerio que tú llevas a cabo es directamente tú en tu oración y más o menos lo que se te va ocurriendo, o tienes un equipo por detrás, porque realmente te digo, es sorprendente la cantidad de material que has producido, digamos, ¿no? O sea, dices, esta chica tiene un equipo detrás, o qué es lo que pasa, o El sea, Espíritu Santo. No, qué no, no, gracia. la verdad es que me encanta todo lo que es, bueno, redes sociales ya se habrán dado cuenta que me encanta, además también trabajo de esto manejando redes sociales de otras cuentas de negocios y esas cosas. Eh, las redes me encantan y es como que mezclo un poco, todo lo que me gusta lo mezclo en mis redes, música, diseño gráfico, redes sociales, fe, todo es como que hago un combo y lo voy publicando, pero no, Muy bien. digamos, yo me encargo de las publicaciones y eso. Chévere. Bueno, ahora cuéntanos de tu oración. ¿Cómo es tu amistad con el Señor? Ahora ya vamos a entrar, si quieres, a esta segunda parte, después de 15 minutos de hablar un poco por fuera. eh, ¿Cómo es tu trato con el Señor? La primera cosa es, ¿le tratas de tú o de usted? A Jesucristo. No, de tú o de vos, como es acá en Ah, Argentina. claro. No, de tú, de tú. Es como un amigo, digamos. Mi mejor amigo, básicamente, que sé que nunca me abandona y que siempre está ahí escuchándome, aunque a veces, eh, digamos, en este último tiempo es un poco, a veces es complicado hacerse, no sé si hacerse un lugar, pero sí despegarse un rato de la vida, de la rutina, de todo lo que hay que hacer para meterse hacia adentro, para tener este diálogo con Jesús, que si algo me enseñaron los ejercicios espirituales y todo este tiempo, digamos, que fui aprendiendo un poco más sobre la oración y fui entendiendo algunas cosas, es que lo primero es Dios, digamos. Yo Exactamente. me levanto y es como que necesito tener ese rato sin tiempo, sin poner tiempo, sin decir, bueno, a ver, bueno, 10 minutos, 15 minutos, 20 y lo voy controlando con el tiempo, con el reloj. No, no, no. Sé que me levanto y lo primero que hago es dedicarle un rato a la oración, lo que me lleve. A veces me llevará más tiempo, otras veces me llevará menos tiempo, a veces costará más, a veces costará menos, Bien, pero a ver, hagamos un poco, profundicemos sobre esto. ¿Cómo es ese tiempo? ¿Lees algo? ¿Le cuentas tu día anterior? ¿Le, le pides por las cosas que llevas un poco más en el corazón? O sea, te despiertas y lo siguiente que haces es pedirle cosas concretas. ¿Cómo es esa oración? Porque justamente este segmento de secretos de la oración es intentar meterse deep in justo en este momento, digamos. sí, Porque esto es lo que les va a dar ideas a las otras personas que nos están escuchando y que nos van a ver después para decir, ah, interesante, puedo hacerlo yo también. bien, lo primero, invoco al Espíritu Santo. Muy bueno. Eh, eso es lo ¿Y con primero, qué? siempre, siempre. ¿Tienes una oración concreta o simplemente le No, dices Espíritu Santo? sí, a veces digo esa oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Ah, enciende en ellos el fuego. buenísima. Bien, Es pero precioso. generalmente es como que le digo, le pido que venga, que descienda sobre mi corazón, nunca es igual, le hablo con mis palabras, digamos. Chévere. Entonces estoy un rato ahí tratando de hacer silencio, porque si bien me levanto y lo primero que hago es orar, siempre está el, bueno, ¿qué tengo que hacer después o qué es lo que tengo que hacer en el día? Entonces trato de hacer silencio interior y pedirle al Espíritu Santo que venga. Después leo el Evangelio del día y trato de meditar en torno al Evangelio del día. Ah, muy bueno. Muy bien. Eh, ¿Con alguien en concreto o lees simplemente, sigues la meditación de alguien, lo haces tú directamente, lo lees de un texto
de un texto? ¿Lo lees, lo escuchas? ¿Cómo es tu Tengo una, acercamiento? tengo una aplicación, a veces me fijo cuál es el pasaje y lo busco en la Biblia o lo leo desde Ya, la aplicación, que te tira ya, es que el. aunque no creas, es interesante porque eso te tira más ideas o lo que sea. Chévere. Y luego entonces empiezas a meditar sobre el Evangelio del día. Sí, lo leo y después hago un rato de silencio y por ahí queda resonando algo en mi corazón y trato de quedar más que nada, no sé si hago unas, digamos, no es una super oración, sino simplemente me quedo en silencio y, y sí me quedo quizás reflexionando sobre eso que me quedo resonando, pero bueno, después lo siguiente que hago es agradecer por el nuevo día que comienza, entregarle todo lo que se viene, los trabajos, todo lo que me preocupa, los miedos, todo lo entrego y Ya, a después, ver, sí. y ¿cómo estás en ese instante? ¿Estás todavía acostada? ¿Estás sentada en tu cama? ¿Ya estás sentado físicamente? ¿Cómo está? ¿Estás en pijama? ¿Ya te has duchado? No, O no, sea, no. ¿cómo? No, me levanto, me cambio, todo, y después voy Ya, al comedor, voy a una parte de mi casa donde, bueno, yo en realidad me levanto muy temprano porque me gusta levantarme temprano para aprovechar bien el día desde muy temprano, así que todavía en mi casa duermen, hay silencio y bueno, no, me siento, estoy sentada, ya estoy cambiada, o sea, ya empecé el día de acostada, no, ya. no me gusta. No, es que aunque no creas, son detalles, porque hemos tenido invitados que nos han dicho de todo. No. Y cada uno, por supuesto, ¿no? Me recuerdo uno que decía efectivamente que se levantaba y no quería despertar a nadie. Entonces, para no despertar a nadie, lo que hacía es se incorporaba un poco en su cama y empezaba su día haciendo la oración. Pero tú tienes la posibilidad de cambiarte y tal, y irte al comedor, que es un lugar como un poco más tal, no te vas a quedar de nuevo dormida, estás No. como ya muy despierta y Ujú. tal. Interesante, ves el Evangelio, le das un poco de vueltas um, a las cosas de las que tienes que hacer ese día, le das Ujú. gracias al Señor. ¿Qué Sí, más? algo que hago a veces cuando uno no se puede concentrar y está como tratando de empezar la oración una y otra vez, tengo un cuadernito donde voy Mm, anotando mi oración. A veces en vez de decirlo mentalmente, lo escribo y bueno, eso me muy ayuda bueno. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, Así que bueno, depende del día, depende cómo esté, voy mezclando. Sí, Perfecto. generalmente Oye, y suelo escribir. el tiempo me dices que no es fijo, o sea que a veces puedes estar 3 minutos o nunca 3 minutos, siempre 10, 15, 20. ¿Cómo es el asunto? 5 o 10 minutos hasta 20, 25 Ya, minutos, una cosa así. perfecto. Eh, Y luego, eso es tu momento de oración en la mañana. ¿Y el resto del día tienes otro momento de conexión con Dios o ese fue tu momento así, del que te alimentas? así fuerte, fuerte, digamos, o sea, exclusivamente, no. Sí, por ahí trato de, no sé, salgo a caminar y escucho Ya. música e incluso, bueno, otra vez vuelvo a la música que me hace por ahí abrir los ojos y Ya, empezar a a agradecer. ver, quiero entrar en el tema de la música, pero antes simplemente, perdón, es que esto es, o sea, a veces me siento como médico. A médico dices, no, 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 todavía esto, vamos, pero, pero no, 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 mi interés es simplemente ser como un poco ordenado para que la gente que nos escuche saque más provecho. A ver, entonces, antes de entrar a la música, me parece un capítulo interesantísimo. Eh, Tu relación con Jesucristo sacramentado, ¿vas al oratorio? ¿Intentas estar delante de Él una vez a la semana, una vez cada cierto tiempo? ¿Cómo es tu relación con el Señor sacramentado? Bien, tengo mi hora santa, mi hora de oración una vez a la semana, en la que Muy bien. estoy, ahí sí, una hora junto a Jesús Eucaristía. Sí, durante la semana por ahí, cuando estoy un poco más ordenada y no se me complica tanto con los horarios, trato de ir a misa también. Si no, los fines de semana estoy ahí en la parroquia, también voy a misa, pero sí tengo, también eso me parece muy importante, que lo empecé hace mucho tiempo, desde que comenzó la capilla de adoración eucarística acá en mi pueblo, tengo mi hora de adoración.
Perfecto. No, es que esto me parece fundamental. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la música. O sea, la música en tu caso ocupa un rol importante, digamos. Al menos eso es lo que uno desprende de verte en redes, ¿no? O sea, la música te mueve el corazón, la música, ¿has compuesto algo tú misma? Cuéntanos un poco de esto. Bien, sí, tengo algunas canciones que están publicadas en las plataformas si después la quieren escuchar. Por Eh, supuesto. Las vamos a dejar en los comentarios. y bueno, sí, como dije desde un principio, la música es muy importante. O sea, la música estuvo siempre. Yo digo esto, en mi vida siempre estuvo la música, la fe, en mayor o menor cantidad, pero siempre estuvo la fe, eh, y las redes sociales, la tecnología. Y yo creo que Dios a lo largo del tiempo fue uniendo y mezclando esos tres caminos y todo para ponerlo a su servicio. Oye, súper chévere. ¿Y qué es lo que produce en la música? ¿Tú le dices, cuando estás cantando, le dices esas cosas al Señor? ¿O es antes que te conmueves? Porque a veces es un poco más cuando estás interpretando el asunto, no sé, pensarle tanto, ¿no? Pero me imagino que hay momentos en los que de repente conectas mucho más con las letras o con el ritmo. ¿Con qué es lo que más conectas? ¿Cómo es ese proceso? ¿O te acuerdas de un momento en el que conectaste con esa canción o cuando la escribiste? ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo la música te ayuda a estar más cerca del Señor? Bueno, por un lado, digamos, yo como escucho música católica que me ayuda a la oración en lo personal. Entonces es como ir prestando la atención, obviamente que la melodía, la música ayuda, también tiene que ver mucho el estado de ánimo y el estado en el que uno está en cuanto a la Totalmente. fe. Entonces hay veces en las que escuchas una canción y te transporta y te ayuda, digamos. Muchas veces me pasó de sentir que en realidad el Señor me estaba cantando la canción y animando Ujú. a seguir adelante. Y cuando yo soy la que canto, trato mucho por un lado, de pensar en lo que estoy diciendo, no cantar. Es difícil también porque yo soy muy exigente conmigo misma en cuanto a la afinación y todo eso, pero es un desafío tratar de poder realmente orar la canción y rezarla y no prestar la atención solamente a la afinación. Entonces trato de eso, siempre eso, digamos, de poder ir diciendo cada palabra y también porque al que está Aunque a escuchando veces no lo ayuda. consigues. Aunque a veces no lo Sí, consigues. obviamente, hay veces que no y hay veces que me termino enfocando solamente en cómo canté y si desafiné en esta nota, si desafiné en la otra, si hice bien, si me faltó aire, sí, bueno, pero bueno, esto, como digo, es un desafío y es constantemente. Eh, pero no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. Bueno, es que básicamente es esto, ¿no? Ahora, a mí, alguna persona que he entrevistado antes con respecto a la música me decía que a veces le pasaba que cantaba y le cantaba a Dios y otras veces le cantaba y se había metido algún amor humano. O sea, se le iba la cabeza a alguien más. ¿A Aldana le pasa esto o no? ¿O es siempre para Dios? ¿O tú cuando conectas, estoy cantando para Dios, este es mi canal de hablar con Él? Cuando canto, digamos, Sí. No, 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 tu vida personal ya, por supuesto, tiene que tener otros matices, pero cuando cantas, no, mi cabeza está siempre, en Dios, o sea, no, además la canción te lleva a querer, es como que no, si pienso lo que estoy cantando, no, digamos, me lleva a Jesús. Además, generalmente canto en adoraciones eucarísticas, entonces tengo a Jesús ahí ah, enfrente claro, y, eso es otro nivel, claro. y bueno, No, 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 no te pero no. pierdes. No, no es que una canción de amor, por ejemplo, que es para Dios y pienso en otra persona. No, no me pasó. Ya, muy bien, muy bien. No, me parece súper chévere. Oye, Aldana, o sea, ¿sabes qué? Me parece súper chévere este diálogo porque provenimos como de espiritualidades muy distintas y estoy sorprendido gratamente de la profundidad de tu oración y porque que no es fácil encontrar, digamos.
pero a la vez de tu constancia y de tu esfuerzo, porque a veces cuando hago estas entrevistas, te encuentras a que es mucha inspiración y cuando la gente, pero en cambio lo tuyo veo que hay trabajo detrás. O sea, que has pasado por situaciones un poco más oscuras, pero porque te das cuenta que eso es algo que hay que continuar, que tus ratos de oración en la mañana servirán para hacer que tu oración frente al Santísimo esa hora a la semana tenga más sentido, que tu música tiene mucha más fuerza porque está anclada en tu fe de las mañanas cuando todo el mundo duerme. Esto es muy bonito. Muchísimas gracias por compartir estas cosas con nosotros. Aunque no creas, llevamos media hora de entrevista. Pasa rápido el tiempo. Sí, sí, sí. No, no, para mí ha sido súper interesante. Mira, voy a abrir los comentarios por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo simplemente quiero terminar con dos pinceladas que me parece que puede ser interesante. ¿Qué recomendarías para alguien que no ha tenido este camino, ¿no? Porque tú has hecho esos ejercicios que te dieron ese contacto con el Señor, tú has encontrado la música, que es como un canal súper concreto. ¿Qué recomendarías a alguien para que empiece a rezar, para que haga estos ratos de oración un poco más estructurados, que les ayude luego a otros ámbitos de su vida? Bien, primero Difícil que, pregunta, perdón, pero sí, venga, ahí, lanzada. primero que trate de buscar un lugar donde pueda estar solo y en silencio y no estar... A ver, yo no digo que no se pueda rezar mientras, no sé, se cocina, se limpia, lo que sea, pero sí dedicar un momento exclusivo a la oración. De Silencio acuerdo. interior, tratar de hacer silencio interior, principalmente, porque a veces hay silencio exterior, pero interior estamos pensando en un montón de cosas. Eh, Perseverancia y paciencia también, porque no significa que porque nosotros dediquemos ese momento exclusivo a la oración vamos a sentir, no sé, una super paz y un montón de cosas lindas. O sea, puede pasar, no digo que no, pero no siempre. Y en esos momentos donde no sentimos nada, que muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cómo rezar? No siento nada cuando rezo. La fe no puede depender de lo que sentimos, porque si sentimos hoy una cosa, hoy estamos bien y hoy creemos en Dios, y mañana nos sentimos súper mal y ya no creemos en Dios, no puede depender de lo que Claro. sentimos. Entonces, a pesar de eso, ser perseverantes y aún así no hace falta hacer una super oración, sino simplemente en esos momentos donde por ahí más nos cuesta, decir, bueno, Jesús, acá estoy, este es mi corazón, me conoces, sabes que me cuesta un montón, te ofrezco este momento que me está costando un montonazo y te lo ofrezco. Entonces, Muy bueno, muy bueno. perseverancia y paciencia y bueno, silencio también. Lo de la postura ayuda, pero sí, más que nada Claro eso. que sí. Si alguien no está, digamos, acostumbrado, que empiece a tratar de elegir un momento determinado en el que pueda estar solo para estar, digamos, que sea un diálogo entre Dios y Sí. la persona. Oye, hay hay una fan que se llama Karina, que está on fire y ha escrito varias cosas, pero nos pregunta ahora en concreto si has escuchado a la hermana Glenda. Yo te digo, bueno, yo personalmente no la he escuchado, pero ¿tú usas también música de otros? ¿Te esfuerzas por buscar? ¿Estás como así con las antenas puestas para ver qué más hay en el ámbito? ¿O solo rezas con lo tuyo? No, 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 no. Es más, yo pocas veces rezo con lo mío en realidad. Siempre escucho de otra persona. Bien. Y sí, a la hermana de la Glenda escuché algunas canciones que me ayudaron mucho, que algunas de sus canciones también marcaron mi camino de fe. Así que sí, la conozco. Qué chévere, buenas. Ok, oye, ha sido súper ilustrativo, Aldín, te agradezco muchísimo. Em, yo tengo la costumbre también de rezar por todas las personas con las que trabajo y como esto ha sido trabajo, te ofrezco, te ofrezco rezar también por ti y te pido también que me pongas en tus plegarias este movimiento que hemos empezado, porque se está volviendo casi un movimiento de 10 minutos con Jesús,
de enseñar a la gente a rezar, nos hemos propuesto como eso, ¿no? O sea, cada uno con su propia espiritualidad, cada uno con sus propias formas, pero descubrir cómo rezar, eso es lo que buscamos. Y por eso estas entrevistas van tan al centro, ¿no? Porque son espiritualidades distintas, son formas de relacionarse con Jesús tan distintas como son la amistad. Cada persona tiene su propia amistad con el Señor. Te agradezco muchísimo, ha sido súper enriquecedor, especialmente para mí y estoy seguro para todas las personas que lo vean ahora y lo van a ver después. Y te pido también oraciones, ahí cantadas o en silencio, pero, oraciones por el proyecto para que siga ayudando a mucha gente. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y esperamos que lo que se haya compartido acá, que aunque parece poquito tiempo, porque para mí pasó volando, espero que sirva para cada día estar un poquito más cerca de Jesús y bueno, animarlos a que se animen a orar más Exacto. y bueno, como decía mi párroco, rezame que te rezo. Así que, Muy bueno. así que Ok, bueno, estamos unidos en la te pido, oración y chévere. Y te pido lo mismo, rezame que te rezo, ¿ok? Muy bien. bien, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bendiciones. Bye bye. Chao, chao.